Buenas tardes, compañeras, compañero. No sé si se escucha. Me confirman, por favor. Buenas tardes, ingeniero. Sí, sí se le escucha. Muchas gracias, compañero Wilson. Bueno, estaba esperando que se conecten más compañeras, compañeros. En fin, vamos a avanzar. El día de hoy vamos a mirar en esta última clase, sobre todo en lo que tiene que ver con proyectos de financiamiento. Solo para no extenderme mucho con esta parte introductoria, lo que les quiero decir que prácticamente los proyectos de financiamiento vienen a ser como la concreción, ¿no? De todos los planes, proyectos que tenemos justo para poder, ¿cómo les explico? Sobre todo para poder eh, generar lo que nosotros decimos, bueno, cuando nosotros hacemos un plan, por ejemplo, para hacer un crédito, para hacer un descuento, para hacer alguna proyecto, actividad que nosotros tengamos pensado, siempre es importante tomar en cuenta que nosotros hablamos de proyectos de financiamiento. Va a ver al final ya cuando veamos el contenido, al final tengo ya un caso de proyecto de financiamiento y justamente aplicado a la vida real, que tiene objetivos, que tiene desarrollo, ¿no? Que sobre todo tiene el cálculo de unas amortizaciones y bueno, lo vamos a revisar también. Entonces, no sé si alguien se imagina, por ejemplo, de qué se tratan cuando hablamos de financiamiento. Aquí vamos a ir viendo, ¿no? Bueno, en un proyecto de financiamiento, por ejemplo, un crédito, se reciben unos recursos al comienzo del proyecto y se adquiere la obligación de repagar el financiamiento otorgado y los gastos financieros correspondientes al mismo, de acuerdo con las condiciones establecidas en el mercado. Por ello, lo que importa en el financiamiento es el costo de financiamiento, ¿no? Entonces, aquí, sobre todo lo importante, ¿no es cierto?, es poder mirar cuál es el costo de financiamiento, cuánto me cuesta, sobre todo el proyecto que yo quiero desarrollar, ¿no? Entonces, muchas veces estos proyectos pueden ser, ¿cómo se llama? Pueden ser, por ejemplo, temas de infraestructura, ¿no es cierto? Proyectos de vivienda, proyectos de compra de, qué sé yo, de maquinaria, de vehículos, todo, sobre todo para poder, qué sé yo, enfocar nuestros emprendimientos. Entonces aquí la idea es que vamos a mirar, ¿no es cierto?, cómo, de qué se tratan estos proyectos y como vemos que lo más importante sobre todo es entender cuáles son estos financiamientos, sobre todo poder establecer, ¿no? Para poder de alguna manera proyectarme, ¿no? Y todo tiene que ver con todo, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, si saco un crédito o necesito financiar, sobre todo algo referente a un proyecto, ¿no es cierto? Que tenga que ver, supongamos, como un galpón, ¿no es cierto? Un ejemplo de ser un galpón, para que allí puedan, sobre todo, muchos emprendimientos, ¿no es cierto? Se puedan hacer ferias, sobre todo de alimentos y bebidas, qué sé yo, que la gente pueda degustar, muchas recetas, me estoy imaginando. Entonces, pero para esto yo necesito saber cuánto voy a necesitar de recursos, ¿no? Para hacer este galpón, cuánto tiempo me va a durar este proyecto, perdón, si este proyecto va a tener un tiempo de duración de corto plazo, medio plazo, largo plazo. Entonces, con todo esto vamos a ir sobre todo resolviendo cualquier inquietud que se tenga al respecto. Pero bueno, en otras palabras, para nosotros establecer un proyecto de financiación, de alguna manera cuantificar cuáles son esos costos, pero además utilizando sobre todo lo que hemos aprendido en esta clase. Hoy es la última clase de matemáticas financieras de aquí. Ustedes tienen unos días para presentar
sobre todo la actividad de vinculación hasta el próximo sábado, es decir, hay 8 días más. Y lo que vamos a ver hoy, sobre todo lo que intenta es poder organizar las ideas que se tengan de lo que se quiera plantear. Si alguien tiene pensado, sobre todo, no he visto, ¿no? En los ejemplos, en las propuestas que han hecho, no he visto que de pronto se quiera hacer el planteamiento de un proyecto de financiamiento, pero hoy día vamos a mirar, ¿no? Por ejemplo, un proyecto de financiamiento puede contener, por ejemplo, operaciones financieras que se con amortizaciones, o asimismo un proyecto de financiamiento puede tener operaciones financieras relacionadas con tasas, tasas de interés compuesto, tasa de interés simple, ¿cierto? Valor actual, si yo quiero calcular sobre si yo ya tengo el financiamiento, pero yo necesito presentar un proyecto, ¿no es cierto? Donde yo requiero decir, bueno, mi proyecto de financiamiento va a consistir en que voy a pagar una deuda, ¿no es cierto? Que tiene unos intereses bastante altos o que se recapitalizan. Yo necesito pagar una deuda con un recurso que me he conseguido sobre todo que alguien me lo va a financiar, qué sé yo, sin que se paguen intereses, unos recursos que vienen del exterior, pero yo necesito planear realmente qué es lo que yo necesito, ¿no? Entonces, para eso yo digo, bueno, tengo un crédito, supongamos, ¿no? De unos $30,000, ¿no? Esto tengo un préstamo, pero como los intereses me están comiendo permanentemente, qué sé yo, tiene un interés del 18%, como permanentemente este interés me está ocasionando sobre todo unos pagos importantes, entonces yo quiero saldar esta cuota, digamos, se vence en el 2026, ¿no es cierto? De aquí más o menos 4 años, que en 4 años se vence, pero yo quiero ya pagarle en este momento, ¿no? Entonces yo digo, bueno, me he conseguido este recurso, voy a pagar estos 30,000 porque estos intereses en el mercado son muy altos lo que voy a calcular es el valor actual, ¿no? Entonces para eso yo planteo el valor actual, yo planteo todo el ejercicio, ¿no es cierto? Propuesta del proyecto de financiamiento y con eso yo lo que hago es calculo, ¿no es cierto? Digo, bueno, yo ahorita voy a necesitar estos $30,000, ¿no es cierto? Para pagar en este, o qué sé yo, me conseguí unos $20,000. Yo quiero saber cuánto me conseguí unos $20,000 ahora y después de un año me voy a conseguir otros $10,000. Pero yo quiero saber sobre todo cuánto es el saldo final, ¿no es cierto? Que yo termino pagando, ¿no? Entonces, para eso yo necesito hacer el proyecto de financiamiento a dos cuotas, qué sé yo, la una de 20,000 y la otra de $10,000, la otra de lo que pagar, ¿no? Con el cálculo hasta el final del periodo y con eso yo ya tengo un planteamiento muy importante, sobre todo para quienes quieren financiarme, quienes quieren ayudarme, ¿no es cierto?, a resolver el tema de este galpón que estaba financiado a 6 años y me faltan pagar todavía 4 años. Y bueno, y el tema es que los intereses me están comiendo muy fuertes y me he conseguido un financiamiento, alguien que me va a hacer un préstamo, un crédito, que va a otorgar un crédito, qué sé yo, al 2%, al 1%, y, bueno, sobre todo que los 20,000 me va a dar al 2% y que me regala los 10,000, que otra persona o que producto de mi trabajo, ¿no es cierto? Voy a agregar 10,000 o lo que tengo que pagar hasta el final del año y con eso yo tengo ya planteado mi proyecto de financiamiento, pero para eso, ¿yo qué he tenido que haber aprendido? Tuve que haber aprendido sobre todo para encontrar qué es lo que estoy encontrando aquí, ¿no es cierto? Primero, ¿cuál es el costo financiero? Cuando yo hablo del valor actual y que voy a pagar, estoy mirando cuál es mi costo, ¿no es cierto? Financiero, bueno, al final del pago. Y con esto, ¿cómo se llama? Yo ya estoy estableciendo yo quiero hacer. Entonces, para esto yo tuve que haber aprendido, ¿no es cierto?, qué es valor actual, tuve que haber aprendido cómo se calculan las tasas de interés, ¿no es cierto?, con estos valores, cómo yo logro estimar sobre todo mi resultado, cómo logro encontrar estos costos financieros y cómo yo planteo el tema, ¿no es cierto?, la propuesta a mi financista y de esa manera le digo, mira, con esto yo logro resolver mi problema, entonces con esto que me vas a prestar. Entonces, esto lo que de alguna manera ayuda
el tema ya de proyecto, de financiamiento, ¿no? No es otra cosa que un proyecto, no es otra cosa que una estructura, ¿no es cierto?, que tiene un orden lógico y que a través de ese orden lógico, ¿no es cierto?, se van insertando determinados contenidos que son muy importantes para, y que resaltan sobre todo qué es lo que yo quiero hacer. Entonces, con esto yo les comento importante, sobre todo, dos cosas aquí muy importantes, ¿no? La una, que es el conocimiento técnico de las finanzas, de las matemáticas financieras, todo lo que hemos visto. Y la otra cosa es ya el tema de nuestra experiencia, ¿no es cierto? Me refiero, ustedes son del campo de la gastronomía, ¿no es cierto? Entonces, en ese campo, ustedes con este conocimiento de las matemáticas financieras ya pueden, ¿no es cierto? Tienen capacidades para hacer un planteamiento alguna empresa, alguien muy importante que les quiera ayudar a financiar, tal vez con un interés más bajo de lo que ya vienen pagando. Y con eso ustedes ya pueden hacer un proyecto, ¿no es cierto?, estructurado con lo que han aprendido, ¿no? Le dije, la una cosa es, ustedes conocen la parte técnica, ¿no?, de cómo se calculan distintas ¿cómo se llama? Se hacen distintas operaciones financieras y la otra es de hacer el proyecto, ¿no? O sea, hacer el proyecto completo con la experiencia en la que yo me estoy desempeñando. Entonces, en este caso, usted estructura el proyecto con objetivos. Ya vamos a ver al final, ¿no?, un proyecto planteado justamente para un proyecto de financiamiento planteado para recursos para pagar, ¿no es cierto?, algo que estoy proyectando, ¿no es cierto?, que me va a beneficiar y que de alguna manera va a resolver algún problema. Bueno, y para avanzar, vamos a mirar ejemplos, ¿no? Ejemplos que están pensados de proyectos de financiamiento y sobre todo ustedes van a familiarizarse ya con los ejemplos porque ya es algo que hemos visto, ¿no? Ahorita vamos a ver ejemplos que se relacionan con, ¿cómo se llama?, con proyectos, que se relacionan con, ¿cómo se llama?, con operaciones financieras, en este caso son amortizaciones, ¿no?, de este ejemplo. Bueno, aquí dice, una empresa de acueducto va a realizar una inversión por el valor de 10,000 millones de pesos, ¿no? De los cuales el 60% se financia con un crédito bancario a 10 años, ¿no? Con una tasa de interés del 24% anual que se paga a mes vencido. Durante el periodo de construcción, la empresa recibe un monto de financiamiento de 6,000 millones, ¿no? Con un cronograma de desembolsos y con el avance de la construcción. Al comienzo de la empresa de acueducto paga el interés correspondiente que liquidados al 2% el saldo inicial suman 120 millones de pesos mensuales, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto?, un problema relacionado sobre todo con una empresa que hace acueductos, ¿no?, que hace obras en este caso, ¿no? Y claro, y como son obras bastante grandes, los montos también son bastante grandes, al igual que las tasas de interés y los tiempos. Y los pagar sobre todo estos proyectos, ¿no? O sea, ¿por qué es un proyecto? Porque aquí estamos hablando primero de temas sobre todo que se van, ¿no?, a través de un cierto desembolso de un recurso, se va a construir, sobre todo en este caso es un proyecto de acueducto. Entonces es un proyecto que lo que tiene es sobre todo quién va a ser el proyecto. En este caso es una empresa de acueducto y además, ¿qué otro componente más tenemos importante? Tenemos aquí otro tema importante que, que es el tiempo, ¿no? Sobre todo, primero, la inversión que se requiere para hacer esta obra. Es una inversión bastante grande, ¿no? Que hablamos de un monto como de 10,000 millones de pesos. Bueno, en este caso, el tipo de cambio, estamos hablando de una moneda. Este es un ejemplo de un proyecto colombiano.
dice de los cuales, ¿no es cierto?, de todo este monto total, de los cuales, bueno, y para hablar del tipo de cambio, ¿no es cierto?, para todo aquí utilizamos las matemáticas, ¿no? Creo que ahorita el tipo de cambio, creo que está a 4, un dólar creo que vale 4,000 pesos aproximadamente. Ustedes ya sacan ahí la relación, ¿no?, de pesos a dólares y ya saben cuánto estamos hablando, el monto en dólares. Dice de los cuales el 60% dice que se financia con un crédito bancario. Entonces aquí tenemos el interés, ¿no? Tenemos el monto, tenemos aquí la inversión. Dice que de todo este monto, ¿no es cierto? Como ven, es un monto muy grande, pero todo el monto dice que un porcentaje se lo financia a través de un crédito, ¿no es cierto? Que tiene una tasa de interés. Que tiene una tasa de interés del 24% anual. Bueno, y que paga además mensualmente, ¿no? Que se paga mes vencido. Eh, y además dice que durante el periodo de construcción, la empresa recibe un monto de financiamiento de 6,000 millones de pesos, de acuerdo con un cronograma de pasos y con el avance de construcción. Bueno, aquí tenemos otra parte, ¿no? Que dice que durante todo este periodo de construcción, la empresa además, ¿cierto?, de que financia esta obra a través de un crédito, recibe un monto de financiamiento de 6,000 millones, de acuerdo que tiene un cronograma de desembolsos, que van de acuerdo sobre todo a cómo se vaya entregando la obra, ¿no es cierto?, de acuerdo a un cronograma de construcción. Dice, al comienzo la empresa paga los intereses correspondientes que liquidados al 2% mensual, el saldo inicial suman 120 millones de pesos mensuales, ¿no? Entonces, lo que está claro es que es un proyecto que tiene además un monto bastante grande económico y que sobre ese monto que tiene el proyecto, ¿no es cierto?, se busca financiamiento a través de ¿qué? A través de créditos en instancias financieras y a través también de otras instancias o de socios, puede ser, ¿no es cierto?, de socios, pueden ser de empresas que salían, que se ponen de acuerdo y tienen otro monto, ¿no es cierto?, de financiamiento. En fin, la idea es que, sobre todo, el proyecto, durante toda esta vida del proyecto que dura 10 años, la obra sobre todo se concluya y tenga ya y se termine, ¿no es cierto?, el proyecto con esa inversión, que además, como es un acueducto, entonces tiene muchos beneficiarios. Dice, una vez que comienza el periodo de amortización a capital, ¿no es cierto?, el saldo, dice, de la deuda disminuye con la correspondiente amortización periódica, claro, ¿no? Entonces, dice, una vez que se hace ya el ejercicio sobre este monto, se lo amortiza, ¿no es cierto?, al monto, cuando se habla sobre todo que se amortiza un monto, estamos hablando como cuando estamos hablando sobre todo de cuando nosotros, como cuando nosotros hacemos operaciones de amortizaciones, ¿no?, que tienen un periodo de tiempo, pero en fin, eso se llama cuando se amortiza una deuda. Dice, lo cual hace que los intereses también disminuyan. Bueno, con el tiempo, ¿no es cierto?, la amortización disminuye el capital, así como también van disminuyendo los intereses, es decir, mientras se va pagando la deuda, va disminuyendo el capital y los intereses. El costo del financiamiento estará determinado por los gastos financieros. Entonces, aquí tenemos algo muy importante, ¿no es cierto?, que nos decía la toriera que había que encontrar el costo de financiamiento. Pero dice que el costo de financiamiento se determina por los gastos financieros a pagar al banco, es decir, los gastos financieros generalmente se los denomina, ¿no es cierto?, intereses, ¿ya? Esos son como los gastos financieros y eso dice que es el costo que tiene, el costo de financiamiento del proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de amortización en el largo plazo, si ustedes se dan cuenta, cogemos una deuda de unos, qué sé yo, de unos 100,000 dólares y a unos 10 años, 15 años que dura la deuda, ¿no es cierto?, usted termina pagando un monto bastante mayor, ¿no? Estamos hablando, qué sé yo, de 400, depende del interés, ¿no? 400,000 dólares, bueno, en fin. Claro, termina pagando al fin, ¿cierto? Esa diferencia es lo que se llama
el gasto, ¿no es cierto? Son el gasto financiero y que además que esto además establece cuáles son los costos. Dice comisiones de administración o de compromiso que puedan cobrar el banco y otros costos en que puede incurrir la empresa para obtener financiamiento. Por ejemplo, constitución de garantías, ¿no? Entonces, aquí lo importante sobre todo es ir mirando cuáles son los costos financieros, ¿no? Los costos financieros, bueno, no vamos a mirar tan complejamente los ejercicios, pero los costos financieros vienen a ser, uno, los intereses, dos, las garantías, ¿no es cierto? Garantías que usted deja por el costo de ese dinero, ¿no es cierto? Que, qué sé yo, pasa alguna emergencia, se cobran esas garantías, entonces esos van siendo sobre todo costos, van sumando a los costos financieros y sobre todo van ya determinando o van configurando el monto final. Entonces aquí en el ejemplo que estamos viendo de proyecto de financiamiento, sobre todo estamos viendo un proyecto que tiene más o menos 10 años de duración, que es la construcción de un acueducto y que tiene varias fuentes de financiamiento, ¿no? La una que es a través de un crédito, otra a través, qué sé yo, de inversionistas que financian otro monto. Y lo importante es, sobre todo, finalizar la obra, ¿no es cierto? Y que se quede todo pagado, ¿no es cierto? Que es decir, que se pague tanto el tema de los 10 años, ¿no es cierto? El préstamo del banco como y que rinda sobre todo frutos en la obra ya a los inversionistas, es decir, que se lleva a través de este producto, finalmente se recibe un monto final o de alguna manera, o que se cobra a través de tasas, esos ya va siendo como ya los frutos de estas inversiones que tienen fuertes financiamientos. Bueno, dice, este es otro ejercicio, ¿no? Entonces aquí vamos viendo, vimos antes en el anterior problema, vimos sobre todo un proyecto de financiamiento, pero de una manera muy general. Entonces aquí veíamos cómo está constituido el proyecto de financiamiento a través, sobre todo de un actor, ¿no es cierto? Que es, en este caso, la empresa de acueductos, que es quien se endeuda, ¿no es cierto? Quien adquiere una obligación financiera y a través de esta obligación financiera, lo que hace es generar un proyecto, ¿no es cierto? Una obra en este caso, y con esa obra, pues, tiene beneficiarios, ¿no? O sea, se justifica, quiero decir, la inversión que se hace. Ahora vamos a mirar, sobre todo, otro ejemplo que tiene que ver con vivienda, ¿no? Dice, una familia va a adquirir un apartamento como vivienda por un valor de 100 millones de pesos y recurre a un banco para que le financie un 70%, bajo la modalidad de crédito hipotecario que utiliza la vivienda adquirida como garantía al banco. Entonces, en este caso, ¿cuál es la garantía? ¿Cómo se llama de la vivienda al banco? Es un crédito hipotecario. ¿Por qué se llama crédito hipotecario? Porque en este caso, ¿por qué es un crédito hipotecario? Porque en este caso, la casa, ¿no es cierto? O el apartamento se queda con la entidad financiera, ¿no? Es decir, es dueño de la entidad financiera hasta que usted acabe de pagar la vivienda, entonces no es suya, es decir, usted no puede vender esa vivienda, no puede hacer obras hasta que no termine de pagarla, entonces eso se convierte en una garantía al banco, ¿no? Este tipo de operación que se llama crédito hipotecario, y sobre este crédito hipotecario pues se amortiza la deuda, ¿no? Es decir, se hacen estos cálculos de amortización como los que he venido desarrollando en los ejercicios que hemos venido haciendo. Entonces aquí dice, selecciona una modalidad de financiamiento en pesos con una cuota constante durante el periodo de amortización del crédito. Dice a 15 años, plazo, ¿no es cierto? 180 meses. Entonces aquí tenemos el monto, ¿no es cierto? Tenemos cuánto finalmente es lo que se va a financiar, ¿no es cierto? 70% de 10 millones, estamos hablando como de 70 millones, ¿no es cierto? Que me van a conceder este crédito, ¿no es cierto? A 15 años, entonces eso obviamente tiene una amortización de la deuda y se determina un monto, ¿no es cierto? Sobre cuánto se va a ir pagando. Pero en este caso tenemos el problema, tenemos el proyecto, ¿no es cierto? Aquí, como ven, o sea, se está planteando un problema, ¿no es cierto? Que se trata sobre todo de un tema
de vivienda, ¿no? Resolver un tema de vivienda. Entonces, una familia quiere una vivienda, para lo cual tiene una parte en efectivo y la otra parte saca un crédito y sobre esto y sobre esto hipoteca, ¿no es cierto?, su departamento. Y al hipotecar su departamento tiene que, ¿cómo se llama? Como tiene además de un crédito a 15 años, tiene que amortizar el crédito, ¿no es cierto? Que aquí se denomina periodo de amortización del crédito, porque además está financiando, ¿no es cierto?, una cuota constante durante este periodo. Entonces aquí, si la cuota es mensual, ¿no es cierto?, entonces tiene que calcularse al amortizarse, ¿no es cierto? Esta deuda se calcula cuánto es la cuota inicial, ¿no es cierto? Por el método francés o alemán que ustedes ya aprendieron. Y con eso, ¿cómo se llama? Ya se tiene. Creo que aquí tenemos más abajo la siguiente parte del relato. Dice, el grupo familiar se compromete a pagar una cuota uniforme, ¿no es cierto?, de a pesos mensuales durante los 180 meses de vigencia del crédito. El monto de esta cuota se estima en forma tal que el banco obtiene el repago o amortización del crédito y el costo del financiamiento del mismo para el grupo familiar. Dice usuario del crédito, el costo depende de los intereses que cobra el banco. ¿Cuál es aquí quién es el grupo familiar usuario del crédito? Dice el costo depende del interés, ¿no es cierto?, que cobra el banco y otros costos necesarios para poder obtener acceso al crédito. Por ejemplo, para acceder a este crédito, ¿no es cierto?, de vivienda, muchas veces lo que se requiere, sobre todo lo que le piden es o seguros de vida o que asegure, ¿no es cierto?, el seguro de la vivienda. Y además hay otros gastos que se hacen para estas hipotecas. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Hasta ahora estamos mirando sobre todo ya cómo se constituyen los proyectos. Como ven, los proyectos tienen un relato mucho más escrito, ¿no es cierto?, más elaborado sobre, o es un planteamiento sobre qué es lo que, ¿cómo se llama?, se resuelve, ¿no es cierto? Ahí, como ven, en el anterior párrafo estaba el planteamiento de la vivienda, ¿no es cierto?, que era lo que un poco se había obtenido el crédito para pagar esta vivienda y aquí más abajo ya tenemos cómo es que, bueno, se calcula este monto a través de la amortización del crédito y para eso el grupo familiar o el usuario se compromete con el banco, ¿no es cierto?, a pagar estas obligaciones financieras, ¿no es cierto?, a pagar no solamente estas obligaciones financieras que le generan la amortización, sino a través también, ¿cómo se llama?, otros costos, como son otros costos del financiamiento, como son seguros, como son garantías, como son gastos, ¿no es cierto?, de la hipoteca que tiene que resolver, ¿no es cierto?, para obtener este tipo de beneficio a través de una entidad financiera. Pero aquí lo importante es que ustedes sepan es que hay que saber ¿cómo se llama? Cómo se explica, ¿no es cierto? Cómo se explica el problema, cómo se explica lo que ha obtenido, ¿no es cierto?, con el banco. Cómo usted plantea, si ustedes, si ustedes quieren hacer este crédito, ¿no es cierto?, para obtener una vivienda, ¿cómo plantean al banco el tema del crédito y el tema de los intereses, ¿no? Porque, bueno, el interés ustedes no lo van a poder modificar porque cada banco tiene sus tasas de interés y no son negociables, pero sí pueden de pronto ustedes saber, bueno, a cuánto tiempo se comprometen y ya como saben que es un interés, entonces lo más conveniente, obviamente, es buscar entidades financieras que tengan el interés más bajo y para encontrar cuál es la entidad que tiene el interés más bajo hay que preguntar a algunas entidades financieras y encontrar, bueno, saber cuál es el interés más bajo que me da la entidad financiera, porque ustedes saben que cuando van a hacer una hipoteca, pues se van a endeudar de por vida, ¿no? Entonces, es una decisión, como les diría, muy, muy importante, sobre la cual va a pesar mucho, ¿no? Más adelante, o sea, si tiene que hacer pagos muy fuertes o pagos muy, muy cómodos, bueno, todo va a depender de cómo haya finalmente negociado o firmado ya la hipoteca, el crédito financiero, o hay empresas, ¿no es cierto?, que se dedican, como vimos, esta empresa de productos que se dedican a hacer proyectos, ¿no es cierto?, y sobre estos proyectos, como se venden los proyectos, entonces estos proyectos adquieren financiamiento de inversionistas o de entidades financieras, ¿no? Entonces, sobre estos créditos que se hacen con entidades financieras, pues se amortizan estas deudas. Y bueno, hemos visto además dos ejemplos que se basan en amortizaciones. Yo les decía que también
Un proyecto de financiamiento puede ser que yo esté pidiendo a una entidad financiera un monto, sobre todo para yo poder liquidar una deuda y obviamente ese monto lo voy a cancelar además en 2 cuotas más. Entonces, para eso hago los cálculos ya con otras ecuaciones, ¿no es cierto?, de otro tipo de operaciones financieras. Pero el tema que aquí que ustedes tienen que saber es que cada operación financiera que ustedes han aprendido a lo largo de la clase les ayuda sobre todo a poder entender y a poder, sobre todo, elaborar un proyecto de financiamiento. Bueno, ahora vamos a ver aquí los elementos comunes que tienen estos dos ejemplos, ¿no es cierto? Aquí dice, y que además hay que tomar muy en cuenta para los proyectos de financiamiento, dice, uno o varias decisiones a analizar. Entonces aquí lo que vemos es que es súper importante, sobre todo, cómo se toman las decisiones, cómo se analizan estas decisiones. Dice, por ejemplo, tomar un crédito por 6.000 millones de pesos en las condiciones establecidas por parte de la compañía de acueducto o recurrir a otras fuentes de financiamiento y finalmente tomar el crédito hipotecario para adquirir la vivienda, ¿no es cierto? Aquí en el caso de acueducto, ¿no es cierto? Le dice, hay que ver, ¿no? De si toma el crédito o mira otras fuentes de inversión. Y en el tema del crédito hipotecario dice para adquirir la vivienda por parte del grupo familiar o posponer su decisión. ¿No es cierto? Aquí tienen que tomar una decisión, ¿no es cierto? ¿Se quiere la vivienda o pospone, ¿no es cierto?, si el monto resulta muy elevado. Entonces, como ven aquí, es muy importante, sobre todo, tener en cuenta el conocimiento sobre estos temas financieros. Perdón. Listo. Voy a abrir nuevamente la presentación porque a veces siento que se me cuelga la presentación. Bueno. Como vemos aquí, lo más importante es, sobre todo, ¿no es cierto?, es conocer sobre operaciones financieras, porque en el caso del crédito hipotecario, ¿no es cierto?, de la familia, del grupo familiar, aquí tienen una decisión muy importante que tomar, ¿no es cierto?, porque dices, ¿qué pasa si la cuota a pagar resulta elevada? ¿Qué es lo que determina la cuota? Es lo que ustedes, cuando han hecho estos cálculos ¿cómo se llama? Por el método francés, por ejemplo, determinar la cuota, el monto, que es el que tengo que pagar mi salario, ese monto que es igual, ¿no es cierto?, cada mes, cada año, cada semestre, bueno, ese monto es lo más importante, ¿no? Saber si ese monto puedo o no puedo pagar. Obviamente, si resulta muy elevado y no puedo pagar, entonces tengo que posponer esa decisión. Pero si es un monto que sí lo puedo pagar, ¿no es cierto? Sí me alcanza. Y para cubrir otros gastos también, entonces yo lo que hago es adquirir, ¿no es cierto? En este caso puede ser la vivienda, puede ser el local, puede ser la maquinaria, puede ser un auto, puede ser un camión. Puede ser muchas cosas, ¿no? Lo que se hace, pero estos son ejemplos muy concretos que vamos viendo. Entonces ahorita veíamos los elementos comunes, ¿no? Sobre todo, cuando hablamos de operaciones financieras de un proyecto de financiamiento, si hay una o varias decisiones que hay que analizar. En el caso primero, ¿no es cierto?, de la compañía de acueductos, estaban viendo si es que adquirían el crédito por el banco o vean otras fuentes de financiamiento. En el caso de la casa, ¿no es cierto?, ¿cuál era la decisión? Tenían que mirar, ¿no es cierto?, cuál era la cuota a pagar y ahí decidían, ¿no es cierto?, si el resultado muy elevado o si podían adquirir la vivienda. Bueno, aquí lo importante sobre todo es, cuando hablamos de proyectos financieros, son una o varias decisiones de analizar. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí. ¿Alguien tiene algún comentario sobre lo que hemos visto, lo que estamos viendo en la clase, sobre lo que estamos viendo de proyectos de financiamiento? En el proyecto de financiamiento entra todo eso que aprendimos. ¿Puede repetir, compañera, por favor? El proyecto de financiamiento es todo lo que abarca la matemática financiera.
todo lo que es interés simple, compuesto, amortizaciones, todo eso entra en el proyecto. Sí, entra de acuerdo a lo que quiera plantear. Por ejemplo, si usted quiere plantear, qué sé yo, una propuesta que esté relacionada a tasas de interés compuesto, ¿no es cierto? Es decir, una propuesta de financiamiento a corto plazo, ¿cómo se llama? Que además se recapitaliza el interés en determinado tiempo. Entonces, usted aplica la ecuación de tasa de interés compuesto y hace una propuesta. Así como vemos, ahorita lo que estamos viendo son propuestas sobre todo de hipotecas, no, perdón, de amortizaciones, que tienen que ver, cuando hablamos de amortizaciones, muchas veces lo que se hace es, se estima, ¿no es cierto?, el monto amortizado, que es lo que yo tengo que pagar mensualmente, ¿no es cierto?, y si puedo o no puedo pagarlo. En el caso de las tasas de interés compuesto, bueno, se aplican ecuaciones igual para calcular montos. En este caso es de lo que yo puedo pagar. Cuando usted hace una propuesta de proyecto, no es algo que significa que usted se pone la soga al cuello, es decir, algo que no lo puede realizar, sino que es algo que usted lo pueda realizar. Por eso, al final, ya después de ver los elementos comunes de los proyectos de financiamiento, vamos a ver un proyecto de financiamiento, ya con todas las partes, ¿no? Pero aquí lo que estamos viendo ahora es qué es lo importante en los proyectos de financiamiento, sobre todo que se toman una o varias decisiones, o más bien dicho, que hay que analizar muy bien, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa usualmente cuando yo no entiendo de finanzas? Yo me voy a un banco, entonces el banco me dice, yo le presto $5,000, pero en ese yo le presto $5,000 hay un mensaje oculto que le dice la tasa de interés y el tiempo, ¿no? Pero si usted no sabe nada de tasas de interés, entonces le dice, por ahí le dice, entre líneas, le dice, bueno, el interés que le voy a prestar es del 27%, y qué sé yo, a 3 años, ¿no? Entonces, eso usted hace cuando no sabe de matemáticas financieras, pero como usted ha entendido un poco de matemáticas financieras, entonces le va a decir, bueno, le voy a dar el interés del 27, entonces usted ya se pone a pensar, no, pero si en el mercado el interés está en el 15%, 14% del Banco Central, entonces me está dando un interés muy alto. Entonces la cuota obviamente a intereses altos va a salir más alta, ¿no? Entonces usted ya va haciendo análisis. Entonces lo importante, sobre todo aquí en los proyectos, es que usted cuando ya sabe, ¿no es cierto? Usted va a hacer el planteamiento de qué es lo que a mí me conviene para yo plantear a la instancia financiera, a la inversionista, ¿no? Entonces usted lo que le hace es un planteamiento de cuotas, de años, incluso pide años de gracia, como vamos a ver en el ejemplo que les tengo preparado. Entonces, aquí el tema es que usted cuando hace un proyecto, usted plantea, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las mejores condiciones con las que yo puedo acceder a un crédito? ¿Cuáles son las mejores condiciones con las que yo puedo invitar a los inversionistas, ¿no es cierto?, a este proyecto. Entonces, pero sobre todo usted lo que mira son las mejores condiciones para usted, porque cuando usted va a una entidad financiera, un banco cualquiera, y usted bueno, finalmente termina accediendo a todo lo que le propone el banco, entonces usted lo que está haciendo no es otra cosa más que lo que hace el agente del banco es haciendo todo lo que le beneficia obviamente al banco, ¿no? Todo lo que le interesa al banco, que es posicionar servicios que cobran determinados intereses y estos servicios financieros o costos financieros lo que hacen es cobrarle sobre todo costos adicionales, ¿no es cierto?, a las tasas de interés. Y cuando eso pasa, pues, ¿cómo se llama? Quien se beneficia es del banco, ¿no? Pero por eso es muy importante para las decisiones que se toman, sobre todo cuando se está planteando un proyecto. Entonces aquí lo que manda más que todo esto es con ya el conocimiento que usted tiene técnico, hay que analizar. Entonces aquí lo que le invita es a analizar cuando está haciendo un proyecto, ¿no es cierto? O cuando usted le hace una propuesta. Pero para hacer un proyecto hay que analizar bastante cómo yo saco sobre todo la mejor ventaja de mi propuesta o qué es lo que mejor me conviene, porque de pronto, claro, está muy bonito el proyecto de vivienda, pero, y además no lo puedo pagar, pero como está bonito, bueno, yo tomo la decisión de adquirir la vivienda. ¿Y qué me va a pasar en el futuro? En el futuro me va a pasar que me voy a quedar ahorcado, que no voy a poder pagar esa vivienda. Pues eso pasa cuando yo no conozco de operaciones financieras y lo que le estoy haciendo ahorita es como reflexionar, ¿no?, sobre los proyectos. Usted con un proyecto tiene que tomar decisiones, tiene que analizar,
pero con un proyecto usted puede proponer, ¿no es cierto?, qué es lo mejor que puede pasarle, ¿no? Otra cosa muy importante cuando vemos un proyecto de financiamiento es el horizonte de tiempo, ¿no es cierto?, que tiene el proyecto, que dura sobre todo el pago que yo voy a hacer sobre alguna oferta financiera, ¿no? En este caso dice el periodo de amortización del crédito. Cuando hablamos de créditos, ¿no es cierto?, hay que ver sobre todo el horizonte de tiempo. Entonces dice el periodo de amortización del crédito por parte de la empresa, de acuerdo de Acueducto, dice, es a los 180 meses, durante los cuales el grupo familiar va a amortizar o pagar ya. Entonces aquí tenemos, tenemos el periodo de amortización, ¿no es cierto?, en el caso de la empresa de Acueducto o en el caso de la empresa de Acueducto creo que era 10 años, ¿no? Y en el caso de la vivienda son a 15 años o 180 meses. Dice, durante los cuales el grupo familiar va a amortizar o va a pagar el crédito. Entonces aquí lo importante sobre todo es importante, ¿no es cierto?, saber cuál es el tiempo, si son 10 años, si son 15 años, si son 30 años, ¿no? El tiempo va a determinar el costo del dinero, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con esto? A 10 años obviamente el monto es menor, a 15 años el monto por esa misma cantidad que pido hoy de dinero va a ser mayor, y a 30 años va a ser mucho mayor. Entonces es muy importante las decisiones que toma el horizonte de tiempo. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Usted dice, bueno, yo me conviene porque tengo, qué sé yo, que pagar unas cuotas de $300, pero le dicen a 30 años, ¿no? Entonces usted dice, sí, porque si me dan a 15 años, yo tengo que pagar, qué sé yo, una cuota de $450 y no me alcanza. O si yo digo a 10 años, tengo que pagar una cuota, qué sé yo, de $550 y no me alcanza. O sea, yo puedo pagar esta de $300. Pero ojo, que le están dando a 30 años. Entonces aquí es muy importante la decisión que usted toma, ¿no es cierto? Si eso es conveniente, es sostenible, ¿no es cierto? De pronto usted, claro, dice, bueno, ahorita yo puedo pagar esta cuota, pero a 30 años puede hacer que signifique, qué sé yo, 500,000. ¿No es cierto? A 15 años puede ser que ese mismo monto signifique a 15 años, qué sé yo, 350,000. O a 10 años ese mismo monto signifique 300,000. ¿Ya? O sea, aquí como vemos, sobre todo hay montos que se van reduciendo, pero aquí sobre todo es muy importante el tiempo, ¿no? Y que las decisiones no hay que tomarlas muy apresuradas cuando hablamos de temas financieros. Otro tema muy importante dice que es un flujo de caja que cambia de signo. Dice, en el financiamiento de la empresa de Acueducto, el desembolso de 6,000 millones de pesos durante el periodo de construcción que constituye un ingreso financiero para la empresa, lo cual va a seguir, dice, entonces aquí dice que constituye un ingreso, para la empresa, dice, le va a seguir un periodo de amortización de crédito, dice, en el cual hay que pagar amortización al capital y gastos financieros correspondientes al financiamiento. ¿No es cierto? Entonces aquí, sobre estos 6,000 millones, dice que bueno, cuando se obtiene, ¿no es cierto?, este desembolso, se obtiene es un ingreso financiero para la empresa y a este ingreso le va a seguir sobre todo un periodo para pagar este ingreso, que son un periodo de amortizaciones, donde se paga el capital y bueno, y los gastos financieros, que en el caso nosotros conocemos como intereses, ¿no? El grupo familiar que va a adquirir la vivienda recibe un ingreso proveniente del crédito con el cual completa el monto que va a pagar por la vivienda adquirida. Dice, posteriormente tiene que pagar una cuota mensual, ¿no es cierto? Una cuota mensual que contiene amortización de capital e interés. Bueno, ustedes ya saben cuál es. Cuando hablamos de cuota mensual, no es otra cosa más que el monto fijo, ¿no es cierto?, que se calcula en una amortización. Entonces, cuando se calcula un monto fijo, ese es el monto que se tiene que pagar mensualmente. Entonces, esto muchas veces, muchas familias toman decisiones solo a partir del monto. Dicen, a partir del monto toman decisiones, después se ven en un gran lío, ¿no? Porque
porque después se dan cuenta que esto les contrajo situaciones donde tienen que vivir etapas largas de austeridad para poder pagar este tipo de créditos, ¿no? A largo plazo. En fin, bueno, es algo que muy importante, dice que muchas veces, ¿no es cierto?, el flujo de caja cambia de signo, es decir, algunas veces es positivo, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Es positivo cuando se constituye ingreso financiero, pero cambia de signo, ¿no es cierto?, cuando esto ya se hace amortización, cuando ya se hace un pago, un pago de deuda, ¿no? Entonces todo el tiempo está saliendo de la empresa un monto mensual, una cuota, ¿no es cierto?, que además de esta cuota contiene amortización y capital, ¿no es cierto? Perdón, esta cuota es una amortización que contiene capital e interés, ¿no? En el caso de amortizaciones, cuando estamos hablando, sobre todo porque estamos hablando de estos dos proyectos, ¿no? De financiamiento, tanto el de acueducto como el de vivienda, ¿no? En estos dos casos estamos hablando de amortizaciones, estamos hablando de cuotas mensuales, ¿no es cierto? Y además que estas cuotas mensuales contienen o están conformadas por el capital y el interés. Ustedes ya saben eso porque ya hicieron los ejercicios, ¿no es cierto? Hicieron los ejercicios de amortizaciones y de lo que pude ver, bueno, la mayoría está bien. La mayoría que ha venido haciendo las evaluaciones, los ejercicios. Yo sé que han hecho, que en la primera vez de pronto fallaron, ¿no es cierto? Pero eso les llevó sobre todo a ponerle ñeque, ¿no es cierto? A ponerle un poco más, un poco de esfuerzo para entender cómo sacar los resultados, pues y luego ya les fue bien, porque eso se visualiza ya en las notas. Entonces yo lo que considero es que este es un buen grupo que ha venido sobre todo aprendiendo, haciendo las actividades. Bueno, hasta ahora no veo un problema, salvo que todavía tengo personas que no han ingresado a la plataforma, ¿no? Entonces eso sí ya es un poquito de problema porque, ¿cómo se llama? No han ingresado a la plataforma, no han hecho las actividades, no han hecho las evaluaciones, no tienen esas calificaciones. Entonces eso no sé cómo va a ser al final, pero ya estamos hoy en la última clase. Como quien dice, esta es la última oportunidad que tenemos para resolver este tema, porque yo ya el siguiente sábado no tenemos clase, no hay clase. Lo único que yo hago es recibir los trabajos en la plataforma y obviamente yo voy a calificar a partir del domingo. El domingo me dedico a calificar y a subir las notas en el sistema de gestión académica para que éstas puedan ser ya, ¿cómo se llama? Registradas y cerrar el capítulo de matemáticas financieras del tercer semestre de gastronomía. Bueno, eh, eso, no sé si alguien quiere decir algo de lo que estoy comentando, lo puede hacer. Sí, estoy escuchando. ¿Alguien tiene prendido el micrófono? Eh, ¿Quieres? Buenas tardes, Magister, ¿cómo está? Sí, verá, yo sé que yo tenía problemas con con lo ingreso a la plataforma, pero ayer ya me habilitaron. Quería ver es que no sería, no sé si es que puedo subir las tareas que me faltan. ¿Qué le falta a usted subir? ¿Solo las tareas o también las evaluaciones? O sea, las tareas de evaluaciones, porque solo creo que di dos evaluaciones y creo que subí ayer una tarea tarde. Ok, ¿alguien más tiene dificultades? ¿Alguien más quiere resolver este tema para ver a alguien que no haya dado evaluaciones o presentado actividades? Bueno, eh, y compañero, ¿y usted qué le falta? Lo del ¿cómo se llama esto de la última actividad que hicimos sobre el capítulo de amortizaciones y evaluación se hizo? Sí, eso sí, ¿O o sea, la actividad de ayer sí, pero, o sea, ayer subí, pero por un minuto, tardé un minuto de retraso, porque no me cargaba. pero se hizo la evaluación? Sí, sí, se evaluación. ¿Y hizo la evaluación 3? La evaluación 3 y la evaluación uno no hice. Ya, a usted le falta Por- la evaluación 1 y la evaluación 3. ¿Y qué actividades le falta? Subir la actividad uno y la actividad 3. La actividad 3. Ya, lo que podemos hacer con ustedes, no sé, el día de mañana le voy a abrir el día de mañana la uno
y el día lunes la 3, para que pueda, le voy a abrir las actividades de evaluación para que pueda terminar. Ya, magíster, muchas gracias. Ok, entonces quedamos en mañana y el lunes. Y con eso, bueno, nadie más tiene ya dificultades. Entonces, yo lo que sí es posible es que hagamos una evaluación. Voy a mirar una evaluación final de esta clase, solamente de esta clase. Eh, y con eso ya, y obviamente va a ser una evaluación mucho más de preguntas teóricas sobre estos temas que estamos viendo, ¿no? Entonces, ya con eso, y deben subir la actividad, ¿no es cierto?, hasta el próximo sábado, y yo lo que hago es, ya el domingo, paso las notas, subo al CGA, y yo ya, el día lunes ya no sé nada de matemáticas financieras, ya estoy además ya estoy en otras materias, estamos en otro semestre. Entonces, por eso es la razón fundamental. Y además creo que el otro fin de semana va a ser feriado, entonces, bueno, y ahí ya se acaba la materia. Ya no vamos a hablar más. A ver, algo también, voy a continuar con la clase para irla cerrando. Algo también dice que una rentabilidad esperada para un costo de financiamiento, para un proyecto de financiamiento. Bueno, aquí siempre es importante que cuando nosotros hacemos un proyecto de financiamiento esperamos una rentabilidad, esperamos un beneficio, ¿no es cierto? ¿Dónde vemos estos beneficios o esta rentabilidad? Cuando podemos, sobre todo, resolver el costo de financiamiento, es decir, cuando vemos que el interés es más bajo, entonces ahí vamos obteniendo un beneficio. Eh, Esto es igual como en las ofertas, ¿no? de un supermercado. Usted cuando ve que un producto es más barato, ¿no es cierto? Va y lo adquiere porque es más barato, al igual que es igual como los intereses, ¿no? Si usted ve que una instancia financiera está ofreciendo proyectos, qué sé yo, a intereses más bajos, a intereses muy bajos, ¿no es cierto? Proyectos sean estos de vivienda o de inversión. Entonces ahí usted aprovecha porque se ahorra, porque se beneficia, ¿no es cierto? Porque sobre todo lo que mira es una rentabilidad. Dice, en el caso de un proyecto de financiación, el costo de financiamiento dependerá de los intereses y las comisiones que el establecimiento de crédito está cobrando y de otros costos asociados, ¿no? Como las garantías. Bueno, esto es algo muy importante, pero sobre todo cuando hablamos de intereses, de comisiones o de garantías, lo que estamos pensando siempre es en la rentabilidad esperada, de qué es lo que yo espero de los intereses. ¿Qué espero de las comisiones? Obviamente que las comisiones no son muy altas, ¿no es cierto? Y que las garantías tampoco, ¿no? O sea, que me cobren siempre, que tratar de que me cobren lo mínimo en comisiones, lo mínimo en garantías y obviamente que a intereses más bajos, ¿no? De eso se trata. Ya dice un escenario de análisis de la decisión. Bueno, aquí siempre es importante, ¿no? Cuando hablamos de escenarios, no es otra cosa más que de situaciones que nosotros estamos pensando, ¿no es cierto?, que son positivas. Por ejemplo, un escenario también pueden ser negativas, pero sobre todo siempre buscamos escenarios que sean los mejores para tomar decisiones, ¿no? O sea, que si un escenario para tomar mejores decisiones es que el interés, ¿no es cierto?, sea bajo, que la comisión sea bajo, y que más veíamos que las garantías, o sea, no sean altas, sean también bajas. Entonces, eso es como un mejor escenario para la toma de decisiones cuando estamos hablando de costos financieros. Dice el resultado y además que el tiempo, ¿no es cierto?, no sea muy alto, entonces que también sea bajo el tiempo de este financiamiento. Entonces dice que el resultado de la decisión dependerá en últimas del escenario que ocurra respecto al comportamiento de las variables que pueden afectar el proyecto. Dice, por ejemplo, dice inflación, tasas de interés, egresos, dice la volatilidad del escenario determina en buena parte el riesgo que va a enfrentar el inversionista o el costo de financiamiento. Dice, por ejemplo, la devaluación en una situación donde el financiamiento de la empresa el acueducto hubiera sido en euros a una tasa de interés variable. Bueno, otro tema también bastante, aquí lo que están poniendo es, por ejemplo, la devaluación, ¿no? Esto sobre todo se mira en escenarios internacionales, ¿no? Qué sé yo, cuando un inversionista o supongamos que vienen créditos, ¿no es cierto?,
créditos de la Unión Europea. Entonces aquí, cuando vienen créditos de la Unión Europea, vemos, nosotros aquí tenemos dólares, ¿no es cierto? Entonces, vemos sobre todo que el tipo de cambio o que el euro se devaluaba frente al dólar. Entonces, aquí, cuando eso pasa, yo obtengo una ventaja, ¿no es cierto? Para mí un mejor escenario financiero también puede ser, sobre todo si yo tengo relaciones internacionales, ¿no es cierto? Que vienen financiamientos del exterior. Entonces es cuando me viene, cuando el tipo de cambio tengo ventaja, ¿no es cierto? El dólar está más fuerte que el euro, entonces obviamente los intereses van a ser más bajos en un escenario de ese tipo. Vamos a mirar otro ejercicio, ¿no es cierto? Esto es un ejercicio antes de pasar al ejemplo de proyecto de financiamiento. Bueno, y lo vamos a leer. Entonces dice, se muestran los desembolsos, amortizaciones de capital, saldos al comienzo de cada periodo e intereses sobre saldos de un proyecto de financiamiento correspondiente a un crédito por el valor de 80 millones de 6 años, amortización al capital en 4 contados iguales, dice al final de los años 3, 4 y 5 y 6, intereses pagaderos, año vencido sobre el saldo de capital al comienzo del año, tasa de interés del 20%. Bueno, este es un ejemplo de amortización. Vamos a mirar aquí ya el ejercicio, ¿no es cierto? Este es el ejemplo de amortización, donde además, sobre todo, tenemos periodos de gracia, ¿no? Como podemos ver, tenemos el primero y el segundo, son periodos de gracia, es decir, aquí, ¿cómo se llama? Aquí no pago capital, ¿no es cierto? Solo pago el interés, como quien dice, ¿no? Entonces, bueno, no pago capital ni interés, perdón. Entonces aquí tengo periodos de gracia, por eso aquí tengo el interés desde el mismo, sobre el mismo monto. A partir del tercer año ya pago, ¿no es cierto? Ya tengo un monto, sobre todo que está aquí, que es el que yo voy a pagar. Entonces aquí tengo sobre todo el capital. ¿Cuál es el capital que pago al final del periodo? Del tercer año. Entonces, y a le sumo más del interés, ¿no es cierto? Y así sucesivamente, y voy construyendo cuántas son las cuotas que yo voy pagando. Sobre todo esto, más o menos es una amortización hecha por el método alemán, entonces que me hace sobre todo tomar decisiones, y lo que muestra este ejercicio, el planteamiento de este proyecto, es que primero tiene o se beneficia de tener 2 años de gracia, pero finalmente ya se va calculando, ¿no es cierto? La amortización por este método alemán se va calculando porque tiene un capital fijo, ¿no es cierto? Y sobre ese capital fijo vamos viendo cuánto va quedando de interés, y vamos calculando la cuota que voy teniendo que pagar el tercer periodo, luego al cuarto periodo, luego al quinto periodo, y luego al final al sexto periodo, y al final termino pagando, ¿no es cierto? Este proyecto de financiamiento que dura 6 años, ¿no? Esa es una idea. Ahora vamos a mirar un proyecto de financiamiento que les tenía preparado para ahora. Bueno, hemos visto, sobre todo en la teoría de los proyectos de financiamiento, hemos visto un poco de cómo se componen, más que todo de qué es lo importante que tiene que contener un proyecto de financiamiento, el tema de qué es lo importante para la toma de decisiones, los escenarios, ¿no es cierto?, que tienen distintos proyectos de financiamiento. Pero ahora vamos a mirar que es una propuesta de proyecto de financiamiento
Esta es una propuesta de proyecto de financiamiento que se hace una instancia de financiamiento, ¿no es cierto?, que otorga sobre todo créditos sociales a un interés muy bajo, ¿no? Entonces aquí una asociación, de una organización de estas, sobre todo que estas organizaciones que su proyecto principal es resolver el problema de la vivienda en el sur de Quito. Es un proyecto de financiamiento por una entidad financiera. Y yo lo que quiero que miren es, sobre todo, cómo está estructurado el proyecto de financiamiento, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos en el proyecto, tenemos, vamos a ver este, no. Vamos a usar este. Bueno, vamos a usar este. Bueno, aquí tenemos, ¿no es cierto? Tenemos el objetivo. Como ven, en un proyecto de financiamiento, ¿no es cierto? Tiene este proyecto, perdón, en este caso, este proyecto de financiamiento tiene esta estructura, ¿no es cierto? Tiene el tema, el nombre, ¿no es cierto?, del proyecto, tiene el objetivo, tiene el antecedente. ¿No es cierto? En el antecedente, ¿qué va en el objetivo? En el objetivo es lo que yo quiero, ¿no es cierto? Lo que yo quiero con el proyecto. En este caso, esta asociación, ¿no es cierto?, quiere adquirir esta cantidad de hectáreas, ¿no es cierto?, de un terreno que se encuentra en el sur de Quito. Es decir, ellos solo tienen el 28%, ¿no es cierto?, del costo total de estos terrenos y piden financiarlo el 72%. Este proyecto obviamente dice que va a beneficiar como a 400 familias y entonces es un poco la idea, ¿no es cierto?, que este es un proyecto social y lo que busca esta asociación o esta organización es un poco hacer el planteamiento a una instancia financiera sobre cuánto es el monto que necesitan, es decir, desarrollan su propio proyecto, ¿no es cierto?, hacen el planteamiento del tema y del problema y hacen el planteamiento en la instancia financiera más o menos de cuántas familias son, cuánto es lo que necesitan, ¿no es cierto?, qué es lo que necesitan y van a ver cómo luego hacen el planteamiento de la cuota, ¿no es cierto?, que ellos pueden pagar. Luego viene aquí el antecedente. Bueno, en el antecedente un poco se pone información sobre el lugar, ¿no es cierto?, cuáles son las personas que forman la organización. Bueno, en fin, aquí está el costo, ¿no es cierto? ¿Cuánto cuesta ¿cómo se llama? El predio, cuántos metros cuadrados son, cuál es la cantidad, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el costo? Y en eso, un poco hace el planteamiento, ¿no es cierto?, de qué es lo que quiere esta organización. Y bueno, aquí ya viene, ¿no es cierto? Vimos de antecedente, luego viene la localización geográfica. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se va a desarrollar el proyecto? Entonces aquí le pone datos, ¿no es cierto? Históricos, de contexto, de cuándo se creó, qué sé yo, de qué se trata, dónde se encuentra, un poco las coordenadas, la clave catastral, los límites, etcétera. ¿Ya? Aquí viene la localización. Como ven, es un documento. El proyecto de financiamiento no es otra cosa. Un documento estructurado que tiene un orden lógico, que tiene secuencia, que tiene un objetivo, antecedente, bueno, aquí localización, y luego seguimos, ¿no es cierto? Y de ahí viene el plan de financiamiento, ¿no? Esta es como la parte más importante. Entonces aquí un poco le pide, ¿no es cierto?, cuánto es un poco el préstamo que se requiere cubrir, cuánto eso representa del costo total, ¿no es cierto?, del inmueble, porque además, obviamente, cuando estábamos hablando de este tipo ¿cómo se llama?, de proyectos, son proyectos hipotecarios donde, ¿qué es lo que queda en hipoteca? Va a quedar en hipoteca, obviamente, el terreno, ¿no es cierto?, porque el terreno ya se va a pagar, queda en hipoteca y lo que se tiene que hacer es, sobre todo, cumplir con todas las obligaciones financieras, todas las personas que son partes de este proyecto. Bueno, entonces aquí viene, ¿cómo se llama?, el plan de financiamiento, ¿no es cierto?, es una pequeña propuesta y luego viene
el cálculo del interés, el cálculo de la tabla de amortización. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Es este monto, ¿no es cierto? $1.177.000 que pido crédito, ¿no es cierto? Aplico la ecuación y sobre todo, ¿qué es lo que voy mirando, ¿no es cierto? Con la fórmula encuentro el capital amortizado y sobre este me encuentro el capital amortizado, tengo el interés, el capital más del interés me da la cuota mensual, ¿no es cierto? Me va dando, y así cada mes, la cuota mensual durante, ¿cuántos son? 48 meses creo que son. Durante 48 meses, ¿cuánto es lo que yo voy pagando? Entonces, en este caso, como pueden ver, ¿no es cierto? En este caso, las personas de este proyecto solamente pueden, ¿no es cierto? Estas 400 familias pueden pagar mensualmente como $55.000, ¿no es cierto? Aproximadamente, en base a su esfuerzo y todo para lograr obtener, ¿cómo se llama? Estos predios para que sean de su propiedad. Entonces, y esto obviamente, como ven, son 48 meses, ¿no es cierto? 48 meses, son 2 años. Está primero planteado así. Luego hay otro planteamiento, ¿no es cierto?, que se hace luego sobre este proyecto, luego de las negociaciones, y luego se obtienen ya, ¿cómo le explico? Un periodo, porque este proyecto se logró negociar a 10 años de financiamiento con 2 años de gracia, ¿no? Entonces, bueno, finalmente lo que yo les quiero mostrar, ¿no es cierto?, es que se hace la propuesta, ¿no es cierto?, se hace el trazado de las amortizaciones, se pone, ¿no es cierto?, cuánto es, 48 cuotas mensuales, ¿no es cierto?, por $55.531, y luego viene cuál es la propuesta, ¿no es cierto?, del proyecto de vivienda y la propuesta del retorno financiero. O sea, ¿cómo es que yo voy a pagar eso, ¿no es cierto? Bueno, esto, como ven, es una propuesta. Bueno, aquí tiene, bueno, se ponen unas estadísticas y con eso, ¿cómo se llama? Yo ya he avanzado hasta esta parte, donde de alguna manera les he mostrado cómo finalmente se concreta un proyecto de financiamiento. Se concreta sobre todo a través de una propuesta, ¿no? De una propuesta que ustedes la elaboran a través, primero, de su experiencia, además de su experiencia, me refiero de trabajo, de su campo laboral, en este caso de ustedes, el campo es de alimentos y bebidas. Entonces, lo que yo hago es mostrarles cómo ustedes, a través ya de todos estos conocimientos adquiridos, finalmente pueden, ¿no es cierto?, plantear una propuesta, pueden ayudar a las personas, ¿no es cierto?, que están en el sector a plantear propuestas, ¿no es cierto?, para unirse, conseguir este financiamiento y poder, qué sé yo, tener, supongamos, ¿no?, una feria de alimentos y bebidas cada cierto tiempo que va a dinamizar la economía de un grupo, ¿no? Entonces, todo esto se puede hacer con estos conocimientos, con esto, sobre todo como ustedes ven, cuando hablamos de proyectos de financiamiento, son proyectos que están más a largo plazo y que de alguna manera, sobre todo, tienen mucho que ver con el tema de las amortizaciones, y es algo que ustedes ya conocen. Bueno, compañeros, compañeras, no sé, coméntenme ¿cómo a ustedes les ha parecido este tema de los proyectos de financiamiento? ¿Creen ustedes que con ese orden y esa organización de los proyectos ya se puedan hacer propuestas, verdad? Yo la verdad, eh, les quería mostrar esto, ¿no es cierto?, de los proyectos, que es como la parte de concreción. ¿De dónde me lleva todos estos conocimientos, no es cierto? Obviamente todos estos conocimientos me llevan en algún momento a poder plantear una propuesta, poder plantear un proyecto de financiamiento. Entonces, en ese sentido, yo lo que les quería era como invitar, ¿no es cierto?, un poco a que sus propuestas, ¿cómo se llama?, de actividad de vinculación, se puedan relacionar muchísimo
con esto que estamos viendo, ¿no? Con los proyectos de financiamiento. Para que ustedes vean, o sea, la idea era ampliarles además la visión hasta el punto de llegar a este momento, ¿no? Donde ustedes, sobre todo, se les permite, más bien dicho, que ustedes mismos puedan plantear propuestas y propuestas que vayan acorde a las necesidades, ¿no es cierto? Acorde a las necesidades, acorde a lo que, sobre todo, se pueda pagar, se pueda cumplir, obviamente, con las obligaciones financieras para poder lograr un proyecto. Bueno, coméntenme cómo ven la materia. Hasta aquí vamos a mirar cómo se llama el tema de las matemáticas financieras. Esta parte que hemos visto hasta este punto, ¿no es cierto? Son los proyectos de financiamiento, que es a donde se concreta todo el conocimiento de las matemáticas financieras, sobre todo de conocer cuáles son algunas operaciones financieras que son operaciones más cotidianas, importantes para nuestro día a día. Y con eso ustedes ya pueden, ¿no es cierto?, plantear propuestas de cómo se quisieran financiar algo, ¿no? Yo no sé si alguien de los que están en clases se ha planteado alguna propuesta de actividad relacionada con esto que estamos viendo ahora, que podría vincularlo al proyecto de financiamiento. Esa es mi pregunta. Sí, ingeniero. Le cuento que ya vi la necesidad de poder compartir con una persona que está queriendo hacer un pequeño negocio, tener un pequeño negocio, pues está desde cero, ¿no? Entonces ella necesita conocimientos, más que todo financieros, para que no pueda caer en algún error de invertir mal su capital. Y también pues de que pueda, bueno, acá en Manabí acostumbran la gente por decir, a pedirle plata a los churqueros, ¿no? Y porque usted sabe que en los bancos a veces casi no les ayudan, ¿no? Porque por la cantidad de requisitos que piden. Entonces he visto la oportunidad de poderle ayudar para tener una visión un poco más clara, proyectado pues a lo que son las matemáticas financieras, lo que es desde lo que es el interés simple pues hasta lo que es amortización. Es muy interesante para poderle ayudar a esta persona. Eso es lo que está casi en mi tema de vinculación. Muchas gracias, compañero Wilson, por compartirnos su experiencia. Es muy importante, sobre todo, bueno, eso, ¿no? Lo que usted ha dicho, poder ayudar. Poder ayudar es una parte, ¿no? De nuestra, de ir construyendo nuestras capacidades como parte de la carrera, ¿no es cierto? De estas carreras técnicas. Y aparte de eso, ser proactivos, ¿no? Ahora que usted menciona el tema del chulco. Bueno, el chulco, yo les comento, no es un problema ya en la sociedad, ya cada vez más generalizado. Yo sé que ustedes han escuchado de este chulquero famoso, de Don Nasa, ¿no? Que después apareció por un ministerio y después apareció muerto este chulquero, ¿no? Entonces, yo creo que esa es como, o sea, esto lo que yo les voy a dar es una opinión muy personal, ¿no? Este es como el camino de este tipo de financiamiento que son obviamente son ilícitos. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que trata es de lavar dinero, ¿no? Entonces, claro, a veces uno por la necesidad coge nomás este tipo de créditos, pero a la final pone en riesgo la de su vida, la de su familia, porque no se sabe con qué tipo de personas se está haciendo los tratos. No puede ser que este capital esté relacionado con el narcotráfico, bueno, con temas sobre todo ilícitos que pueden generar más bien algún problema, ¿no? Por ejemplo, lo que nosotros vemos con tasas de interés y todo eso, sobre todo está enmarcado dentro de las finanzas formales, ¿no? Que tiene que ver, porque que además tiene que ver con una regulación de la tasa de interés por parte del Banco Central, que puede ser injusto, ¿no? Que es otra cosa muy diferente, ¿no? Que puede ser injusto pagar tasas muy altas en una economía dolarizada y después de pandemia y todo eso se llama injusticia y eso se resuelve obviamente a través de otros mecanismos, ¿no? Hay otras formas de ir resolviendo las injusticias. Pero ya el tema ¿cómo se llama? De estos temas ilícitos sí es a veces muy complejo, ¿no? Yo sé que en algunos sectores, sobre todo en la costa más, en los ríos, en Manabí,
Santo Domingo, bueno, en Esmeraldas. Más bien lo que yo diría, muchas personas sobre todo están a la merced, se puede decir, de este tipo de situaciones, son víctimas de este tipo de situaciones. Y claro, y ese es el problema, cuando uno no conoce sobre todo de estas cuestiones, siempre es importante ayudar, no darles una mano y comentarles, inclusive decirles, si se mete con el chulco, muchas veces estas personas cobran hasta con la vida, ¿no? Sobre todo este tipo de deudas. Entonces, siempre es lo mejor, y ese es mi mensaje, ¿no? Ir por el camino correcto y siempre, sobre todo con los 5 sentidos bien puestos. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto de los 5 sentidos bien puestos? Porque siempre estamos a la merced, bueno, no de chulqueros, pero sí de situaciones, ¿no es cierto? De vendedores de servicios, que lo que les interesa a ellos obviamente es salir adelante, pero nos dejan a las personas con algunas situaciones muy complicadas, ¿no? Con unos intereses o muy altos o con, ¿cómo se llama? Esto sobre todo sucede con las tarjetas de crédito, ¿no? A veces uno no se mide, tiene tarjetas de crédito y consume, ¿no? Y consume y a veces, ¿cómo se llama? Ya llega al límite de una tarjeta de crédito, le llama a otro banco y le dice, oiga, quiero otra tarjeta. Usted coge la tarjeta, acepta y saca un préstamo, ¿cómo se llama? En efectivo. Un monto, un avance se llama, ¿no? Bastante grande para pagar el préstamo de la otra tarjeta, pero usted lo que está haciendo, como no conoce, muchas veces no conocen las personas sobre esto de la capitalización de intereses, ¿no es cierto? Lo que hace una tarjeta de crédito es se capitaliza el interés, pero estos intereses ya no solamente son mensuales, son quincenales, semanales, todo depende de la forma como adquiere el crédito con la tarjeta de crédito, ¿no? Y esto de alguna manera, hay muchas veces que usted, por ejemplo, tiene una deuda de $1000 y de pronto le aparece, usted no paga o algo pasó con esa cantidad y le va sumando un montón, ¿no es cierto? A veces llega a ser el doble, $1700. En fin, lo que yo les quiero decir es que esto es muy importante para la vida diaria, ¿no? O sea, sobre todo saber, el mensaje que yo les quiero dar es que el dinero, sobre todo, tiene un valor en el futuro, ¿no? Muchas veces se habla de las inversiones, ¿no? O sea, si usted quiere aprender a saber manejar el dinero, ¿no es cierto? Y sabe que el dinero tiene un costo en el futuro, entonces usted sabe que ese costo, sobre todo, tiene un riesgo, y ese riesgo es lo que cuesta el dinero de aquí a unos meses, ¿no? Que es la tasa, o un castigo, que es la tasa de interés, un riesgo en el caso de que el dinero o se pierde o se gane, ¿no? En determinados negocios. Entonces, por eso el dinero es muy importante, sobre todo saber que tiene un valor, porque si usted no sabe que tiene un valor, entonces puede usar la tarjeta de crédito de muchas maneras y a la final del día va a terminar muy endeudado y no va a poder, sobre todo, soportar este tipo de deudas, ¿no? Por eso es importante que las deudas, muchas veces cuando se hace proyectos de financiamiento, lo que se quiere es hacer propuestas, ¿no es cierto?, que sean de alguna manera accesibles, que sean lo más coherentes que yo pueda, y además accesibles que se puedan cumplir, ¿no? Que sean además realizables, alcanzables, porque si no, yo me estaría endeudando sin saber el costo del dinero y estaría cometiendo muchos errores, ¿no? Y sobre todo después cuando usted ya está embarrado con los errores del dinero, va a ver que va a ser, ya después va a tener que trabajar para ir resolviendo cada una de estas deudas y va a ser muy duro, ¿no? Muy duro porque el problema es en el corto y mediano y largo plazo. Y si podemos ayudar a las personas cercanas que están poniendo negocios del sector que nosotros estamos trabajando, muy bien. Y yo, bueno, les felicito a ustedes. Yo lo que le recomendaría, compañero Wilson, es si su propuesta tiene más o menos de esa intención y usted le va a desarrollar como un proyecto de financiamiento, podría más o menos usar la estructura que le he indicado, ¿no es cierto? Así como nombre, ¿no es cierto? Objetivo, antecedentes, un poco la descripción del proyecto, luego el plan de financiamiento y en fin, y con esa estructura de alguna manera desarrollada, pues es un buen planteamiento como parte de una actividad de vinculación, ¿no? Porque además me comentó que estaba
sobre todo relacionado con el negocio de una persona que usted está ayudando a través de esto, y me parece súper chévere que le haga la conexión con las matemáticas financieras, porque de eso se trata, ¿no? Un poco de eso se trata, no solamente de aprender la parte técnica de sumar, restar, dividir, hacer factores, hacer tablas, sino también poder ir un poco más allá y poder plantearle a la sociedad, ¿no? Un poco lo que hemos aprendido en el Instituto Japón en estas clases de matemáticas financieras. Bueno, vamos avanzando. Yo he visto que ustedes ya han desarrollado, los que sobre todo han estado activos en la plataforma, ya han desarrollado las evaluaciones. No sé si tuvieron dificultades en el cronograma o tuvo un error el cronograma, perdón, el crucigrama. Vi que todos hicieron el crucigrama, todos hicieron el crucigrama, hicieron algunas veces. Me parece que ahí se puede ver, ¿no es cierto?, cuánto tiempo se han demorado, pero no, me parece súper bien la actividad del crucigrama porque de alguna manera es como un juego, ¿no es cierto?, que nos entretiene sobre todo lo que estamos ahí entrando a la materia, ¿no es cierto? Una actividad de estas nos ayuda, aparte de aprender y de encontrar las palabras correctas, un poco también, sobre todo a entretenernos. Bueno, estaba el crucigrama, estaba estos ejercicios. Bueno, los ejercicios han ayudado bastante. Yo les comento que ha sido en la clase de este semestre que he implementado un poco este tipo de actividades, sobre todo de ejercicios de repaso, que lo que veo bastante positivo porque les ha ayudado en la resolución de las evaluaciones, ¿no? Les cuento que este es un grupo muy sobre todo que ha venido cumpliendo las personas que han podido ingresar a la plataforma, y pues con eso me parece que en cuanto al aprendizaje se ha logrado sobre todo el objetivo, ¿no?, que era enseñarles a cómo funcionan las matemáticas financieras. Bueno, entonces ya con las personas que faltan ya quedamos de acuerdo, ¿no es cierto?, para igualarnos. Yo creo que con esto déjenme revisar si es que tenemos una evaluación en esta parte. Vamos a mirar. A ver, déjenme ver cómo estaba la evaluación de esta parte. Dice proyectos de financiamiento. Ya, vamos a tener una evaluación final que les voy a dejar abierta hasta el día viernes. Esta evaluación solo se trata de preguntas y respuestas, preguntas relacionadas de la clase de proyectos de financiamiento. Tiene 2 preguntas de opción múltiple y 3 de verdadero y falso. Entonces, en este sentido, esta es una evaluación, como les explico, es muy fácil, no tienen que hacer ejercicios. Casi toda la actividad más fuerte que van a tener que realizar va a ser sobre todo el tema de la actividad práctica para presentarme hasta el siguiente sábado. Esta evaluación va a ser solamente relacionada a proyectos de financiamiento. Como les digo, tiene 2 preguntas de opción múltiple y 3 de verdadero y falso. Le voy a abrir el próximo día viernes. No, mejor lo voy a hacer antes. No sé qué les parece a ustedes, porque como son las preguntas de verdadero y falso y estas relacionadas a proyectos de financiamiento, entonces les voy a hacer el día miércoles para que ustedes todos puedan hacer la evaluación. Asimismo va a quedar abierta todo el día. De una vez ya les voy a dejar programada la evaluación, y con eso y más la actividad práctica ya nosotros estaríamos cerrando la materia. Yo me voy a igualar, sobre todo ya el día de hoy, ya me igualo en el tema de las asistencias, me refiero en el CGA, para que ustedes puedan
mirar, puedan tomar alguna acción que sea necesaria. Y bueno, y las calificaciones también me voy a igualar hasta el día miércoles de todas las calificaciones de las actividades que tengo que me falten y ya solo quedaríamos para el día sábado, perdón, que me presentan la actividad práctica. Yo esta actividad la reviso el día domingo y en la noche ya estoy subiendo al CGA toda la materia. Eso, no sé si alguien tiene alguna pregunta al respecto. No sé si alguien quiere comentar algo sobre la actividad de vinculación. Ingeniero, disculpe, yo le quiero preguntar algo. Lo que pasa es que una compañera, Irma, me acaba de decir que yo le mandé el link de la clase, pero no se pudo conectar porque se nos fue la luz acá en el sector de Santo Domingo y ahorita me mandó la imagen que no se puede conectar. Entonces me dice cómo puede hacer ella para poder justificar. O sea, mire, yo le vi que estaba ingresando a la reunión y ¿cómo se llama? Y la acepté. Entonces, lo que pudo haber pasado es que su internet no está bueno. Entonces, ella no se pudo conectar. Eh, en ese caso, bueno, es un poco complejo porque yo lo que hago es, al final, ¿no es cierto?, de la clase, el mismo Teams me arroja un listado de las asistencias. Entonces ahí no hay cómo, ¿cómo se llama? No hay cómo, no sé, ¿cómo le explico? ¿Cómo resolver esto? A menos que haga alguna como justificación por este día, pero yo no creo que la compañera, no sé cómo esté con las asistencias, ¿no? Si ha faltado a todas las otras clases, eh, si no ha faltado a todas las otras clases, perdón, no creo que tenga problemas, pero yo entiendo que lo que le pasó a ella más bien tiene que ver con un problema de internet, de conexión, porque sí le vi que se conectó a la clase, yo la acepté a la clase, pero no se logró conectar y eso debió haber sido porque no ha de haber tenido un buen internet, una buena resolución de internet y lamentablemente para este Teams, para esta plataforma, sí se requiere tener algunas megas de internet porque si no le va a pasar lo de la compañera, ¿no? Que quiso entrar a clase y le botó la misma plataforma. Entonces, eso es mi teoría, ¿no? Y es lo que yo pienso de pronto lo que le pasó a la compañera Irma. Veamos cómo están con las asistencias. Yo, por lo general, puedo tener una visión ya más concreta. ¿Cómo se llama? Ya el día sábado, que ya está casi todo entregado y finalizado. Ya puedo saber, bueno, qué pasa con las asistencias y todo. Pero yo de lo que he podido ver en todas las clases, solo he estado un grupo de compañeros que han venido asistiendo constantemente y ha sido el mismo grupo que ha venido desarrollando las actividades de la plataforma y ha sido el mismo grupo que ha desarrollado las evaluaciones. Entonces, si hay personas, ¿no es cierto?, que están en la materia y que no han, ¿cómo se llama?, que no han ingresado a la plataforma y que no han asistido a clases, entonces eso se va a reflejar ya en las asistencias y todo eso. Bueno, pena con la compañera que no puede entrar, pero yo estoy seguro que tuvo que ver con el internet. Eh, eso, ¿qué más les puedo decir? Bueno, yo espero que, ya les estaba poniendo la evaluación. Entonces, les voy a poner para el día miércoles. Vamos a editar ajustes. Miércoles estamos, miércoles 18. Y ¿cómo se llama? Y ya les debe aparecer en les puse desde las 7.
Y en este momento les... Aquí mismo. Ya, en estos momentos ya les debe aparecer el, ¿cómo se llama? La evaluación. Y lo único que está pendiente entonces es ya la actividad práctica. Como ven, la actividad práctica, bueno, aquí les he puesto ya los parámetros. No les voy a proyectar solamente para revisar esta parte. Ingeniero, tengo una consultita. Disculpe que le interrumpa. Lo que pasa es que yo ya había entregado la tarea número 1 en el Canvas, incluso yo tenía, pero estaba revisando y no se me abría el link, porque ahí está un link, y ahorita le volví a ingresar otra vez el mismo deber, la misma tarea, ya me sale ahí como retrasado, 7 días. Yo lo había hecho incluso 7 días antes. Usted modificó la plataforma y, y entonces ahorita revisé, volví a ingresar, pero no se me abre el link, pero ya lo tengo hecho, lo tenía hecho en el Canvas. A ver, ya. Claro, lo que pasa es que al modificar la plataforma ya, a ver, vamos a verle solo vamos a ver la tarea. Bueno, pero antes de ver la tarea, a ver, mejor vamos a ver el tema que me dice. Esta es la 1, ¿no es cierto? Entonces, Magister, ya no vamos a tener más clase de aquí. eh, hoy es el último día de clase. Hoy es el último día No de digo, clase. pero ahorita más nos va a seguir. No, ahorita ya vimos todo el tema de proyectos de financiamiento y yo quería cerrar más bien el tema de la actividad práctica y con eso ya terminamos la clase. Vamos a ver. Allá porque yo ya me voy a retirar porque tengo que viajar más. Eso le estaba preguntando. De acuerdo. Si puedo retirarme yo, ya veo la clase grabada en la Está casa. bien, está bien. Sí, yo Gracias. me voy a quedar unos 10 minutitos más, solamente revisando. A ver, sí, compañero Wilson, aquí tengo su tarea, pero no me deja Sí, acceder, exacto. no me Mire, deja, yo le puedo presentar ahorita por mi pantalla. a ver, dejo de presentar, listo. No sé si ahí tengo yo mi Canvas. Entonces, ese es el deber. Solamente lo que hice fue copiar el enlace, pero no se me abre. Creo que tiene que compartir ese es su Canva, ¿no es cierto? Sí, ajá. Eso, ahí en compartir, y ahí ¿cómo se comparte este diseño? Ya, le pone agregar un correo electrónico. Ya, y puede compartir, ahí dice el enlace. El Sí, enlace pero se compartió de copié el forma... enlace y no. Inténtele compartir el enlace por el chat De Teams. del Teams. Ok.
Ahí le envié, ingeniero. Me envió al Teams. A ver. Al Aquí, chat, sí, en el chat del team está. no le veo. Mm, a los demás sí les salió el chat. Sí les salió en el chat porque a mí no me sale el mensaje. Solo me salió el mensaje de la compañera Fanny. Debajo de la compañera Fanny está, pero ya déjeme ver, déjeme ver. Mm, Igualmente solo me sale lo de Fanny. Ok, gracias por confirmar. Aquí está. Ya, verá este link, el link que ahorita lo compartió, sí sale. Yo lo que le puedo sugerir es que este mismo link le comparten le suba a la PAU porque yo tengo que poner la calificación en la plataforma PAU. Entonces, este mismo link que me compartió, súbale nuevamente así le salga, no importa si le sale con retraso. Porque es posible que no se haya copiado bien el link en la plataforma. Por eso no se abre el... Sí le pudo ver, ingeniero, le mandé al chat como queda Sí, suyo. en el link, Sí, eso le digo, el link sí se abre, en este link sí se me abrió. Entonces, como sí se me abrió el link, yo lo que le sugiero es que le suba este link a la plataforma. Así en la plataforma le aparezca como tarea retrasada, eso no es problema. ok, listo, ya voy a hacerlo. Sí, porque tal vez se copió mal el link, por eso yo no le pude abrir el link aquí, ya es que está incompleto. Creo que no se debe haber copiado completo. Sí, a veces ese es el No, problema de los links, que no les podemos copiar. y ¿No le sigue, deja subir? no, sigue con problemas, se abre a sí mismo como que no tuviera nada de información. ¿Cuál link se le abre? El link que le envié a usted por el chat, ese lo volví a subir a la tarea y Ah, no se abre, sí. ujú. A ver, entonces, ¿sabe qué? Lo que puede hacer es lo siguiente. Eh, lo pega en un documento de Word y lo sube. Porque lo que estoy viendo es que se copia incompleto el link en la plataforma. Se Sí, copia, ajá, solo se copia http://canva y ahí no se copia todo lo demás. ya no se copia lo demás. Ajá. Ya por la capacidad. Entonces, Pero usted igual sí pudo visualizarlo bien, la sí, tarea, ¿verdad? sí le veo su tarea, solo que tiene que subirla en la plataforma para yo poderle calificar ahí mismo, en la plataforma. Ok, ya voy a hacer como usted me dice entonces para ver si allá Hágale, puedo. sí, hágale ese cambio y yo creo que no hay problema. Bueno, y como lo dije hace un rato, por uno de los compañeros que se ve igualar, ¿no es cierto? Entonces, el día de mañana, domingo, le voy a abrir ¿cómo se llama? La unidad uno, las actividades y la evaluación. eh, y la unidad 3, le voy a subir igualmente le voy a abrir, aunque creo que en las actividades sí las puede desarrollar o no, sin que se abra la actividad. Bueno, parece que no. Yo le voy a abrir de todas maneras la actividad y la evaluación para que pueda más bien completar la tarea. Bueno, no sé si alguien más quisiera comentar algo de sus trabajos, de sus actividades prácticas. No sé si alguien tiene problemas con esto, con la actividad práctica. Si ya más bien, si no, si ya más bien han avanzado, como les dije. A ver, yo lo que les iba a mostrar hace un rato, les voy a mostrar ahora. Lo que les iba a mostrar era...
Ya lo que les iba a mostrar, aquí está, era la actividad práctica. Un poco les voy a comentar de qué se trataba, sobre todo qué es lo que voy a calificar. Entonces aquí están 4 criterios de evaluación. Cada criterio de evaluación va a tener un porcentaje. Entonces, cuando estoy hablando de contenido, aportación propia, tiene un porcentaje del 25%. ¿Eso qué significa? El contenido y aportación propia es que, ¿cómo se llama? Como bueno, el documento, el que ustedes me van a enviar va a tener una estructura, ¿no es cierto? Va a tener un contenido. Entonces, el contenido prácticamente va a ser original, es decir, va a ser de su propia creatividad. Entonces, eso tiene una calificación. El otro que califico es la apariencia, la presentación, ¿no? Lo que yo les había comentado, ¿no? Sobre todo si utilizan, qué es lo que ustedes están utilizando eh, en cuanto a la presentación, es decir, si ustedes hacen la presentación, no hacen la presentación, tiene un porcentaje del 25%. Luego la originalidad va a tener que ver mucho con el tema. Muchas veces todas las actividades son originales, entonces siempre tienen el 25%. Y luego viene la variedad de elementos multimedia, es decir, si utilizó video, infografías, si utilizó el Canvas, algunas herramientas, entonces eso también tiene otra calificación. Bueno, por lo general esto es lo que se ha puesto, se ha establecido estos 4 criterios para no dejarle cargado todo, sobre todo el tema de contenido y presentación, ¿no? Sino que se ha establecido estos 2 criterios más que ayudan en la calificación. Bueno, eso les quería comentar en cuanto a la actividad práctica. Bueno, las instrucciones están dadas. Ustedes deben subir la tarea hasta el próximo sábado, y con eso yo creo que ya voy a culminar la clase de este día. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algo con respecto a la actividad práctica. Si no, creo que ya hemos visto los proyectos de financiamiento, vimos hasta, sobre todo, para qué sirven un poco. Yo no voy a avanzar más porque de alguna manera, sobre todo lo que les quería dejar planteado el día de hoy es la idea de que pueden hacer propuestas, ¿no es cierto? Pueden hacer proyectos, inclusive, como ya lo ha mencionado uno de los compañeros, para poderlo presentar como actividad práctica, y de esta manera lo que les ayuda esta última clase sobre todo es a poder estructurar un documento con un contenido que tenga que ver con las operaciones financieras deseadas, ¿no? Eso, bueno, sin más, yo les deseo un buen fin de semana, y bueno, pues yo quiero agradecerles a todas y todos por su paciencia, por estar presentes, por estar presentes en esta clase de matemáticas financieras, y además agradecerles por el empeño y esfuerzo que han puesto, ¿no es cierto?, para ir cumpliendo con cada uno de los temas que hemos venido desarrollando, y bueno, yo lo que puedo decir es que en general el grupo está bien. Yo solamente voy a esperar que me lleguen los trabajos, y bueno, pues sin más, ha sido un gusto compartir con ustedes estas pocas horas de clase, y bueno, y espero que su aprendizaje de alguna manera haya sido bueno, y que puedan aplicar todos estos conocimientos en la vida diaria. Eso, muchas gracias por todo, y bueno, felicidades y un buen fin de semana. Muchas gracias, ingeniero. Igualmente para usted un fin de semana. Compañeros Kevin, los dos Kevin. Nos vemos. Igualmente, muchas gracias, Magister, por las clases. Y bueno, Wilson, nos seguimos viendo. Que tenga muy buena tarde, muchas gracias.